Estos son los top 9 mejores boxeadores mexicanos en el peso pluma. En el número 9 de este legendario top encontramos al boxeador de Oaxaca, Sergio El Chirino Sánchez. A Chirino Sánchez quizás la mayoría lo recuerda por su pelea ante el Divino Espinosa. Este boxeador también perdió su invicto ante la leyenda Mauricio El Bronco Lara. No obstante, su calidad es innegable. Ostenta un récord profesional de 22 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut y 2 derrotas ante los monstruos Divino Espinosa y Mauricio El Bronco Lara. Ellos son los únicos que han parado en seco a este formidable fajador de Oaxaca. Sergio El Chirino Sánchez ha construido una carrera sólida con victorias significativas, con un alto porcentaje de knockouts y una proyección internacional, y aunque no logró el título mundial en el 2024, su posición en los rankings, su debut internacional y su impacto en la comunidad boxística de Oaxaca lo consolidan como una figura muy destacada del boxeo mexicano. Su enfoque en seguir entrenando en Oaxaca y su determinación por alcanzar un campeonato mundial reflejan totalmente su compromiso con el deporte y con su tierra. Un gran boxeador. En el lugar número 8 de este legendario top tenemos al veracruzano Jonathan Rojas Jardines, que le dicen el Tachi, quien ostenta un récord profesional de 12 victorias, 4 derrotas y un empate. El Tachi ha demostrado ser un rival muy duro, con un boxeo poco ortodoxo pero efectivo. Nunca lo han mandado a la lona. Es sobrino del ex campeón mundial Tomás El Gusano Rojas. Ha emergido como una promesa del boxeo jarocho, destacando por su disciplina y trabajo en equipo con su padre, Don Fortino Rojas, y su tío. Jonathan el Tachi Rojas Jardines ha construido una carrera sólida a sus 22 años, destacando con el título nacional de la Federación de Comisiones de Boxeo, el FECOMBOX. Ha tenido victorias clave contra rivales como Odín Juárez y Gregory Morales, y una fuerte, muy fuerte base amateur. Su dedicación, respaldada por su familia y por su equipo, lo posicionan como un prospecto del boxeo mexicano con aspiraciones de alcanzar un campeonato mundial. Su enfoque en la humildad y en el trabajo duro reflejan su potencial para llevar el legado de su dinastía Rojas más allá. En el séptimo lugar de este grandioso top tenemos al mexicano de Ciudad del Carmen, Campeche, Ángel El Patrón Cruz, un boxeador invicto al que le apodan El Patrón, con un récord profesional de 17 victorias, 12 de ellas por nocaut, y de este boxeador no vas a encontrar prácticamente nada en la internet, muy pocas cosas. Es un boxeador con un perfil muy bajo, pero que sus resultados ya están hablando por sí solos. Está invicto, tiene un récord profesional de 17 victorias, 12 de ellas por nocaut, tiene 22 años y casi todas sus peleas las ha ganado en Mérida. No hay información al respecto, sin embargo, por lo poco que encontramos de él, los pocos clips de sus peleas, sabemos y le reconocemos su categoría. Este peleadorazo está emergiendo de las sombras. Su última pelea fue contra Juan Carlos Mireles en Mérida el 8 de marzo de este año y noqueó en el round 3. Lo han llevado de poco a poco, lo han sabido llevar, y no me sorprendería en lo absoluto verlo pelear por el campeonato del mundo en este año o en el próximo. Es un peleador muy bueno con una derecha magistral. Necesitamos verlo pelear fuera de Mérida y contra un peleador dinamita como el argentino Mirko Cuello. Creo que esa pelea entre Ángel Patrón Cruz contra el argentino Mirko Cuello estaría genial. Y antes de decirte quién ocupa el lugar número 6 de este limítrofe top, quiero pedirte que nos regales un like para fortalecer este video, y que si eres de las personas que acaban de descubrir Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete en este momento, toca la campanita y actives todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido y andes al 1000% con las actualizaciones de tus boxeadores mexicanos favoritos. En el número 6, el número 6 se lo lleva el elegante de Ciudad Obregón, Eric Hernández Cota, quien está invicto y a sus 21 años ostenta un récord profesional de 12 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut. Es un noqueador muy peligroso y con una muy buena técnica, una técnica muy fina, muy elegante. Se faja o contragolpea dependiendo del rival. Lo hemos visto pelear y es un peleador muy agradable para verlo pelear. Pelea muy chulo el elegante. Aquí lo vemos contra Felipe de Jesús Carrión. Puedes ver que este fajador tiene una muy buena técnica. No es el clásico tirapiedras. Aunque aún no ha disputado títulos nacionales o internacionales, su trayectoria sugiere un futuro competitivo en
en la división de los pesos pluma y es de los boxeadores mexicanos de la actualidad con más chances de llegar a ser campeón del mundo, a nuestro parecer. El elegante, no se te olvide. En el quinto lugar tenemos a Brian Acosta. Quizás lo recuerdes por ser el tipo duro que mandó a la lona a Ramón Cárdenas. Sí, Ramón Cárdenas, el que va a pelear contra Naoya Inoue en unos cuantos días. Este boxeadorazo de 26 años es pura dinamita y a mi gusto, su última pelea contra Ramón Cárdenas, donde la perdió por decisión unánime, fue un robo a mi parecer. El Brian Acosta no se merecía perder, la mera neta desde mi perspectiva, pero le dieron el favor al local. Brian Acosta tiene un récord profesional de 20 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut, una derrota muy polémica ante Ramón Cárdenas. Es de Hermosillo, Sonora y es un boxeador muy equilibrado, muy inteligente, que ya nos ha demostrado que está para grandes cosas y no te sorprenda verlo en una pelea por el título en este año o en el 2026. Su promotor es ni más ni menos que Samson Leikowitz y ya saben que ese vato representa a lo mejor de lo mejor, a pura élite. Ha tenido ya varios logros profesionales, destacando su título IBA American Champion en el 2024 y victorias importantes sobre Alberto Melián y Maximino Toala. Su pelea más notable, como ya lo dijimos, fue la derrota por decisión unánime ante Ramón Cárdenas en febrero del 2025, donde derribó a Ramón Cárdenas y mostró su potencial contra un contendiente de élite en Super Gallo. Aunque perdió su invicto en esa pelea, Acosta ganó mucha experiencia valiosa y ahora está de regreso en el peso pluma. Y en el peso pluma es donde está rankeado en el lugar número 14 por la Federación Internacional de Boxeo. Así que no nos sorprenda verlo por un título mundial. Este boxeador tiene aspiraciones de alcanzar un título mundial. No te sorprenda ver a Brian Acosta peleando por el título de la Federación Internacional de Boxeo en los próximos meses. No pierdas de vista a este boxeador, es de los mejores prospectos que tenemos en México y recuerda, lo viste primero en Richie Blog. En el cuarto lugar ya se vienen palabras mayores de este legendario top porque nos encontramos a Luis el Panterita Neri, quien recientemente ha tomado la decisión de subir a los pesos pluma y a sus 30 años tiene un récord profesional de 36 peleas ganadas, 28 de ellas por nocaut, 2 derrotas. Y como lo mencionamos, hizo su debut en el peso pluma hace poco, derrotando al japonés Kyonosuke Kameda. Le cayó muy bien el cambio de peso al Panterita Neri, se ve mejor en pluma que en Super Gallo a mi parecer, y el Panterita Neri ha sido el único boxeador capaz de poner de rodillas al indestructible Naoya Inoue. El Pantera Neri ha manifestado que hará un par de peleas más en el peso pluma y a mi parecer de quedarse en el peso pluma es definitivamente uno de los mejores de esta división y por eso merece tener el lugar número 4. A pesar de sus controversias por problemas de peso y de dopaje, su poder de knockout, su ranking número 3 en Super Gallo y su ambición de ser campeón indiscutido lo consolidan como una figura clave del boxeo mexicano. Su carrera refleja el talento natural, pero también retos de disciplina que ha sabido superar para mantenerse en la élite. El Pantera Neri, lo que sea de cada quien, se ha mantenido. El peso pluma para mí es el peso ideal del Pantera y ojalá nos regale más peleas en este peso. Por lo que sabemos en las redes sociales, su siguiente pelea será también en el peso pluma y en Japón. Al Pantera le gusta pelear contra japoneses, así que esperen ver pelear al Pantera Neri en peso pluma y en Japón próximamente. En el tercer lugar de este legendario top se encuentra el Sepulturero Munguía, idolazo. Héctor Munguía Calderón, de 22 años, de la Ciudad de México, tiene un récord profesional de 15 peleas ganadas, 9 de ellas por nocaut y un empate. El Sepulturero Munguía trabaja como enterrador en el panteón y ha enterrado a la mayoría de sus rivales en el ring. Recientemente enterró al boxeador de Nigeria que estaba invicto, Idris Timileyin, en el round 6 en el Mundial de Boxeo Grand Prix del tío Turquís, pasando a la siguiente etapa. Sepulturero Munguía es uno de mis boxeadores favoritos de la actualidad y esperemos grandes cosas de este tremendo campeón de 22 años, quien no conoce la derrota. Un gran futuro tiene el Sepulturero, la mera verdad. Tiene una derecha poderosa y muy buena quijada. En el número 2 tenemos al mexicano Brandon Mejía Mosqueda, de 20 años, quien ha noqueado a
todos sus rivales. Tiene una efectividad noqueadora del 100% y ostenta un récord profesional de 9 victorias, 9 de ellas por nocaut, y también noqueó en el Grand Prix del Tío Turquís. Acaba de noquear en el Mundial de Boxeo hace unos días. Noqueó tempraneramente al jordano Bishara Sabar después de haberlo tirado 4 veces en Arabia Saudita. Tiró a Sabar 2 veces en el round 2 y otras 2 veces en el round 3. Brandon Mejía Mosqueda es una de las revelaciones en el Mundial de Boxeo del Tío Turquís y de Sulaimán, y estoy seguro que este mexicano va a llegar hasta lo más alto en el Mundial de Boxeo y ya lo veremos pronto disputar un campeonato del mundo, se los prometo. En el número 1 de este legendario top tenemos al mandamás de los pesos pluma, al mero mero, al papá de los pollitos de Guadalajara, Jalisco para el mundo, Rafael el Divino Espinosa, campeón mundial peso pluma por parte de la WBO, con un récord profesional de 26 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, quien está invicto y pelea el siguiente domingo 4 de mayo en Las Vegas, en la cartelera de Naoya Inoue contra Ramón Cárdenas. Peleará contra Edward Vázquez, quien es un superpluma norteamericano con un récord profesional de 17 victorias, 4 de ellas por nocaut y 2 derrotas. Este estadounidense perdió con Joe Cordina, el mismo que se le rajó al Sugar Núñez, y perdió con Raymond Ford. Será una pelea difícil, no obstante, pero las casas de apuestas tienen como gran favorito al Divino Espinosa. Rafael el Divino Espinosa es el campeón mundial peso pluma OMB desde el 9 de diciembre del 2023. Sus logros incluyen la conquista del título ante Robeisy Ramírez en una pelea épica, 2 defensas exitosas contra Sergio Chirino Sánchez en el 2024 y contra Robeisy Ramírez la revancha en el 2024. También tiene un reconocimiento como la sorpresa del año en el 2023 con 22 knockouts, disciplina ejemplar y una próxima defensa contra Edward Vázquez la próxima semana. Espinosa es una figura clave del boxeo mexicano y representa a Jalisco. Por cierto, a Naoya Inoue ya le está costando mucho dar el peso y es cuestión de tiempo de que suba a los pesos pluma, donde el mexicano el Divino Espinosa lo estará esperando para hacerlo pedazos. Este es el único boxeador mexicano, a mi parecer, con la capacidad de ganarle a Inoue, y esperemos ver esta pelea en el 2026 después de que Inoue le pase por encima a Junto Nakatani. Ahí estará entonces el mexicano esperándolo para una super pelea en Las Vegas. ¿Ustedes qué opinan de este top? ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿A quién dejamos fuera? ¿Quién debió de estar más arriba? ¿Fuimos injustos con algún boxeador? Escríbanos sus comentarios con la seguridad de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Sus opiniones siempre las tomamos en cuenta. Y esto es todo por el día de hoy. Hemos llegado al final de este magnífico top, y si este video te gustó, te pido de favor que lo compartas con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Mi Richie, mi hermano, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.